dejando de lado los intereses particulares y hasta políticos. Pidió que del capítulo de las ratificaciones que recomienda la Comisión se retire el artículo 238 para ser sometido a votación tan solo ese artículo por separado. En el uso de la palabra el asambleísta Pavel Muñoz. Nosotros los ecuatorianos, y aquí los que quieran criticar que lo hagan, los que quieran saludar el ejercicio democrático que hace un momento ha hecho y político que hace un momento ha hecho el asambleísta Cucalón, que lo hagan. Los que quieran criticar, insisto, que lo hagan, pero los que quieran reconocer ese ejercicio democrático deberían hacerlo también. ¿Por qué? Porque la política es el espacio para encontrar los disensos y ojalá siempre de manera respetuosa. Y es también para encontrar los consensos. Y si en este momento tenemos un elemento de consenso que no solamente puede reflejar la expresión de los 137 asambleístas, sino conectarnos con una necesidad social, creo que en ese caso lo segundo debe primar. ¿Por qué? Ya le voy a decir exactamente, asambleísta, dónde veo la discrepancia entre el artículo planteado por el Ejecutivo y el planteado por nosotros, que es de una sola palabra, pero que marca fundamental, que da un marco fundamental distinto a cada una de estas formas de entender ese artículo. Pero antes de eso quiero pasar sobre el contexto de por qué nos hemos puesto en esta discusión. ¿No recordamos acaso que el año anterior un periodista hacía un anuncio sobre lo que a él había pasado? Y lo que a él había pasado es que le estaban descontando un conjunto de rubros que él nunca había autorizado y nunca le negaron. Es decir, cuando él incluso dijo que lo dejen de descontar, lo seguían descontando. ¿Acaso ese anuncio no significó que una gran cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas fueran a presentar sus reclamos en entidades de control de las propias entidades financieras? ¿No es cierto que cuando vinieron acá los organismos de control nos dijeron que lo que había pasado en el año 2018 es que, no tengo los datos exactos, pero voy al concepto, más o menos se habían presentado cerca de 100.000 solicitudes de reclamo entre enero y agosto del año 2018, pero cerca de 300.000 en un solo mes, en el mes de septiembre, cuando el periodista lanza este reclamo? ¿No es cierto que la banca había asumido ese problema y por lo tanto había hecho devoluciones cercanas a los $500.000 nuevamente entre el mes de enero y el mes de agosto? Pero solamente en el mes de septiembre hizo $600.000 de devolución a sus tarjetavientes o a sus clientes. ¿No es cierto que algunos de ustedes les han llamado a decir que son excelentes clientes del sistema financiero, por lo tanto se acaban de ganar un pasaje aéreo, o se acaban de ganar un servicio de un resort, o que les acaban de dar un servicio, digamos, para cubrirles una plomería en su casa? ¿Es cierto o no es cierto que nos acosan de manera telefónica para que podamos aceptar esos recursos? Y si nosotros queremos negarnos de esa realidad, ni siquiera la banca lo está haciendo. Estoy conversando en este momento con la Asociación de Bancos Privados, viendo dónde están los puntos en los que podríamos coincidir. Y para la banca incluso es importante que la ley le diga que efectivamente pueda tener un mecanismo de verificación para que cuando el ciudadano le dijo que sí quería el servicio, la banca puede decirle, le descuento porque usted sí me pidió el servicio. Y si nosotros nos ponemos del lado del ciudadano, esta discusión por suerte la vamos a tener de manera mucho más extensa cuando hablemos de reformas al Código Monetario Financiero, ¿dónde debemos ponernos? ¿Del lado de la banca para que la banca le exija al ciudadano que pruebe que él no aceptó el servicio? ¿O del lado del ciudadano para que el peso de la prueba caiga sobre la banca y no sobre el ciudadano? ¿Ustedes no han recibido en sus correos algunos ciudadanos que les dicen que después de este escándalo le siguen descontando estos elementos? Sí. Por eso es que, y aquí mi discrepancia, asambleísta, con todo respeto, asambleísta Montaño, usted señala que hay un elemento de capricho. Me pregunto, ¿cuál es el capricho? ¿Insistir en este razonamiento? ¿O el capricho es que, a pesar de que somos 12 votos en la mesa, y esta posición pasó con 8 votos a favor y 3 votos de abstención, ¿no es cierto? ¿Dónde está el capricho? En insistir sobre ese punto que no pasó en la mesa, a pesar de que tuvo votación mayoritaria del resto de asambleístas, que expresamos la voluntad de otras bancadas. Por lo tanto, y para terminar, ¿dónde está la discrepancia? Y no descarto lo que usted plantea, asambleísta Montaño, no descarto, pero creo que también vale la pena que los asambleístas le dejemos ver al país si estamos, como bien decía el asambleísta Cucalón, poniéndonos del lado de aquellos a los que les cometieron abusos o del lado de los abusivos. ¿Y dónde está la discrepancia? El artículo es largo, pero voy a un simple elemento fundamental. En el cuarto acápite del veto del Ejecutivo dice, en todo acto de comercio el consentimiento podrá otorgarse. O sea, sí o no. Y nuestro texto dice, en todo acto de comercio ofertado en vía telefónica, cuyo pago se estipule mediante débito directo o cobro de una cuenta, la aceptación siempre deberá ser expresa. Ustedes quieren dejar entonces
que esto quede a la voluntad ¿de quién? ¿Del operador telefónico? ¿De la banca? ¿De quién es la voluntad sobre el podrá? ¿O no creen que nosotros deberíamos decir que si mañana le llaman a cualquiera de ustedes o me llaman a mí, la banca y la ley ecuatoriana diga que quien me llame, sea un call center, sea el operador de un resort o sea la banca, deberá certificar que yo acepte este tema? Entonces, yo, asambleísta Montaño, no creo que es un capricho. Creo que es razonar del lado de los que tienen la razón en este momento y es el pueblo ecuatoriano. Gracias, presidente. Punto de información.